Bienvenidos a la historia de Aksum. Las fuentes históricas de los siglos II y los siglos III registran el rápido ascenso de una nueva potencia africana llamada Aksum. La primera referencia a los aksumitas como pueblo etíopes data de la mitad del siglo II aproximadamente. Es de Claudio Ptolomeo, que aunque ignoraba la existencia de Aksum, conocía las ciudades de Meroe y Adulis. Otra fuente es la obra aetiópica de Heliodoro, el gran autor grecorromano del siglo III, que relata la llegada de embajadores aksumitas a Meroe, los cuales se presentaban a el rey no como súbditos y tributarios, sino como amigos y aliados. Detalle que nos permite entrever la situación de África en aquella época. El periplo del mar de Eritrea, donde se encuentran diferentes datos de los periodos poco antes del 105 a.C. hasta el siglo III después de Cristo, refería a la metrópoli así llamada Aksumitas como una sociedad poco conocida y la fundación del reino de Soskales como muy reciente. El reino de Soskales se extendía por toda la costa eritreana del Mar Rojo, mientras que el desierto bajo el dominio de los Meroe. Sobre el origen del reino de Aksum, poco se sabe de concreto. De acuerdo con los historiadores, los primeros habitantes de Aksum, hoy conocida como Etiopía septentrional, datan de la prehistoria, alrededor del siglo V a.C. La región es conocida como el Cuerno de África, también llamada el noreste africano y algunas veces como la península somalí. Es la región más oriental del continente africano, formado por 4 países: Etiopía, Eritrea, Somalia y Djibouti. Según el geógrafo Claudio Ptolomeo, la ciudad de Aksum fue fundada en el siglo II a.C. No se sabe específicamente el año de la fundación, mas en el mismo siglo se estableció la primera dinastía real. El siguiente siglo fue marcado por la construcción del primer puerto de Adulis, fundado por Ptolomeo Filadelfo, que posteriormente fue ampliado por su éxito y quedaba ubicado en este sitio. Esto fue hacia el siglo V después de Cristo. Según los investigadores, la historia de ese reino duró cerca de un milenio, mas fue solo hasta el siglo I después de Cristo que comienza a tener visibilidad para el mundo, convirtiéndose en un importante reino para comprender la historia antigua de África, ya que hubo acontecimientos y situaciones de extrema importancia para la comprensión de la historia, como las 3 intervenciones de Arabia del Sur a lo largo del siglo III, IV y VI, una expedición a Meroe en el siglo IV y posteriormente la introducción al cristianismo en esta región. Proceso histórico de Aksum que le llegó a denominar Aksum el reino cristiano. 20 reyes pasaron por Aksum, donde en su mayoría quedaron conocidos por las monedas que emitieron cuando llegaban al trono. Los más famosos fueron Etzaná y Caleb. De acuerdo con los relatos y hechos históricos mencionados en el libro, la civilización del imperio Aksum se desarrolló en el mismo periodo de la era cristiana. Algunos indicios demuestran que la civilización tuvo sus raíces en el periodo más antiguo de la historia de los pueblos aksumitas. Las investigaciones arqueológicas y las excavaciones demuestran que el factor económico de la ganadería agrícola
y las relaciones comerciales con diferentes pueblos de Arabia y algunos países de África contribuyeron fuertemente al desarrollo de la civilización de Aksum. Podemos decir que la escritura y la lingüística tradicional, como también extranjera, tuvo su mayor influencia para el desarrollo de la civilización de Aksum en determinados periodos de la historia del país. Además de la lengua extranjera que estaba presente en las relaciones comerciales y el consumo también de la moneda extranjera, fue muy fuerte durante estos periodos. Por último, la civilización aksumita no rompió con toda estructura cultural y tradicional del periodo pre-aksumita, intentando conservar algunos elementos simbólicos, así como lo fueron las monedas y las piedras, conservando también algunos lugares históricos con el nombre de algunos monarcas, como lo fue Etzana y Galeb. La cultura pre-aksumita es milenaria de la edad de piedra antes de Cristo y tuvo su representación en las pinturas rupestres en las piedras, crianza de animales y agricultura que representaba la vida sedentaria que llevaban. Los aksumitas conservaban algunos santuarios y varios monumentos que hoy en día se transforman en iglesias. Cada escultura representa un significado de los valores éticos, morales y políticos de la ancestralidad en diferentes contextos de la historia del país. Aksum pasará de un principado a la primera provincia del reino feudal. El principal objetivo del rey era imponer su liderazgo y hegemonía en las relaciones a los demás principados o provincias. Para ello usa las fuerzas militares para alcanzar todos sus objetivos. A través de esas fuerzas que Aksum conquistó nuevos territorios, entre ellos las regiones donde estaban el Planalto del Tigre, el Valle del Nilo, como también tierras en el norte de Etiopía, Sudán y Arabia Mediterránea. El reino de Aksum era dividido de esta manera: Aksum y los pueblos conquistados, en el que el rey aksumita mandaba en los reinos vasallos. Estos reinos, que tenían la obligación de pagar impuestos anualmente al rey de los aksumitas, cuando el rey no era el que estaba frente de una expedición militar, era su pariente, normalmente su hermano. De acuerdo con las fuentes históricas, la estructura política del reino de Aksum pasará de un proceso de aprisionamiento de rebeldes al nombramiento de reyes, instalación de tropas militares en esos reinos para mejorar el mantenimiento del control de Aksum sobre estos mismos. Aksum fue creciendo políticamente a medida que incorporaba nuevos territorios a su reino. A lo largo del siglo III y IV, Aksum conquistó territorios de la península arábiga y del norte de Etiopía. Así se convirtió en uno de los reinos más poderosos de la Edad Media. En el siglo IV, los aksumitas aniquilaron la ciudad de Meroe. Esta se pasó a convertir en 3 territorios, los cuales fueron Alodía, Mukuria y Nobatía. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia del reino de Aksum fue la conversión del rey Etzana al cristianismo. Esto fue en el siglo IV, donde un monje llamado Frumencio lo convenció de convertirse totalmente a la religión cristiana. Este monje se convirtió después en obispo y fue considerado santo. Etiopía pertenece al hemisferio meridional del continente africano, situado en la línea del Ecuador y limita con Eritrea y otros países. Antiguamente el imperio era tan grande que incorporaba territorio de Eritrea por largos siglos en la historia del imperio, mas con la revuelta para la independencia de Eritrea en 1961 comenzó a generar varios problemas sociales dentro del país hasta el día de hoy. El país pasó por larga inestabilidad política, económica y social, además de las guerras de 1993, provocando muertes, hambruna, dificultades financieras, problemas de salud y más.